Comentarios de un centurión hispano. Bienvenidos a la tienda de este mi Castro, en la cual me vais a acompañar a escribir mis comentarios sobre historia militar y donde disfrutaremos escuchando las más heroicas hazañas de personajes de nuestro imperio y los episodios más gloriosos de este. Tomad asiento, servíos una buena copa de lo que gustéis, porque comenzamos. Omar Ben Hafsun, un guerrero español. Pese a que la reconquista no se completó hasta el año 1492, tras más de 7 siglos de lucha contra el musulmán invasor, en el paso del siglo IX al X hubo un personaje que puso contra las cuerdas al poder musulmán. Y quién sabe que si de haber contado con apoyo por parte de los reinos cristianos, podría haber adelantado el fin de las huestes de la Media Luna. Este hombre fue Omar Ben Hafsun, también conocido como Samuel. Es una figura controvertida. En las espesuras de las crónicas del siglo IX se le puede considerar, para el poder de Córdoba, simplemente como un rebelde. Hoy en día se le trata tanto como un bandolero, hasta los que lo han considerado como un auténtico héroe español. En todo caso, lo que nadie duda es que Omar Ben Hafsun se enfrentó a 4 emires distintos y que puso en jaque al poder de Córdoba. Un emirato que, al poco de su muerte, decidió convertirse en califato, quizás empujado por la rebelión de Omar, nuestro Samuel. Omar era descendiente de una familia noble de origen godo, pero uno de sus antepasados se convirtió al Islam, por lo que pertenece al grupo de los muladíes, cristianos que habían abrazado la fe de Mahoma, principalmente para vivir en mejores condiciones tras la llegada de los nuevos dueños de España. Su antepasado, según las crónicas, era un tal Alfonsus, asentado en la zona de la serranía de Ronda. Y es que según las crónicas, Omar nació o en la población de Torrecilla o, según otros, en el pequeño pueblo de Parauta, cerca de la mencionada Ronda. Es preciso apuntar que una de las claves de la rápida islamización, que no arabización, de España fue el hecho de que los líderes árabes que invadieron la península, cuando llegaban a muchas ciudades y territorios controladas por nobles visigodos o los pocos que quedaban de la nobleza hispano-romana, les ofrecían, a cambio de adoptar la fe del Islam, conservar sus prebendas y tierras. Por otra parte, para muchos hispano-romanos, simplemente cambiaron un amo visigodo por uno musulmán. En cuanto al choque religioso, en un principio, si aceptaban este cambio de fe, esta conversión, se libraban de pagar unos impuestos que los más fieles y creyentes, como decimos, en una primera etapa, pagando ese impuesto podían conservar su religión. Poco después, ya en el siglo IX, va a haber un problema con esto. El poder de Córdoba, del Epirato, empieza a chocar cada vez más con el califato de Damasco y necesita nuevas fuentes de ingresos, por lo que el emir Abderramán II introduce una nueva fiscalidad basada en el derecho islámico y que va a poner fin a estos privilegios que se venían gozando desde el principio de la conquista. Es por esto que no solo la vieja nobleza hispano-romana o visigoda se alza en algunas ciudades, sino que muchos bereberes, hartos como siempre del menosprecio de los árabes, o incluso algunas zonas dominadas por árabes,
se empiezan a rebelar contra el poder central de Córdoba. Es en este contexto, y por la sangre guerrera goda que todavía le hervía a Omar por sus venas, y que pronto va a dar muestras de ello, que desde muy joven inicia sus episodios de rebelión. Ya en su juventud tuvo que huir a la serranía tras matar a un hombre que había intentado robarle el ganado. En su fuga, Omar llega a un viejo castillo abandonado, un lugar que acabará convirtiéndose con el tiempo en su centro de operaciones, la inexpugnable fortaleza de Bobastro. En torno a su persona reúne a un grupo de fugitivos que comienzan a saquear las Coras, unas, provincias de la época musulmana, las Coras de Raya y Tacorona. Sus correrías van a acabar cuando es capturado por el valí de Barnaga, que, ignorante de que se le buscaba por asesinato, se limita tan solo a azotarlo. Omar decide quitarse de en medio y durante unos años se traslada al norte de África. Será en torno al año 880 que vuelve a su tierra, a la serranía rondeña, donde recibe el apoyo de su tío Mujadir, que le cede unos cuantos jóvenes con los cuales empieza a crear un auténtico ejército, en el cual habrá sobre todo muladíes, como decimos, cristianos convertidos al Islam, pero en el que también habrá mozárabes y algunos bereberes, como hemos dicho antes, todos hartos de la insolencia de los señores árabes, que no dejan de menospreciarlos y que no los trata como iguales. Omar se descubre como un gran estratega, y comienza a adueñarse de cada vez más territorio, teniendo siempre como base su fortaleza de Bobastro. Sus victorias hicieron temblar al por entonces emir de Córdoba, Muhammad I, el cual le ofrece la amnistía a cambio de entrar a su servicio. Omar acepta y se traslada a Córdoba, pero al tiempo, harto de los insultos y del constante menosprecio de la élite árabe, vuelve a echarse al monte con más fuerza que antes. Omar crea un auténtico estado independiente dentro del emirato y conquista plazas muy importantes como Raya, Elvira, Jaén, Archidona, Baena, Baeza, Úbeda, Priego o Écija. El emir pasa a la acción y envía a su propio hijo, Al-Mundir, que pese a sus esfuerzos solo logra recuperar Iznájar. Tras este fracaso, el propio emir tomará riendas y asedia Bobastro. Omar decide que es mejor llegar a un acuerdo con él para que retire las tropas y ofrece su rendición a cambio de ser amnistiado. El emir acepta, pero cuando se está retirando, Omar rompe el pacto y ataca a sus huestes. Tras esto, los hijos del emir vuelven a cercar la fortaleza de Bobastro, pero deben retirarse derrotados. Y llega el año 889, un año clave para Omar Ben Hassún, pues decide recuperar la religión de sus antepasados y se convierte al cristianismo adoptando el nombre de Samuel. Este gesto le restará apoyo, pues le abandonan los bereberes y algunos muladíes, pero lo va a convertir en un héroe nacional para los cristianos. De hecho, es a partir de aquí que empieza a buscar apoyos en el exterior y entabla relaciones con Alfonso III, el rey asturiano, al que le pidió que reconociera sus dominios como un reino cristiano independiente. Omar construye una iglesia en Bobastro y trae un obispo para los oficios religiosos. En este mismo año lanza una gran ofensiva y conquista territorios muy cercanos a la propia Córdoba, ampliando su poder en un territorio que iba de Elvira a Jaén por el oeste y llegaba a Sevilla por el este. Los propios emires, hartos o rindiéndose a las evidencias, han de reconocerle como gobernador legítimo de la zona. Es importante señalar que esto que estaba haciendo Omar, de crear un punto fuerte de resistencia contra el poder central de Córdoba, en zonas de difícil acceso, instaladas en alturas y que resultaban muy difíciles de conquistar, es un fenómeno que se estaba implantando por toda la península.
y que el poder de Córdoba empezaba a ver cada vez con más recelo. Pese a haber sido aceptado como gobernador por el emir, la ambición de Omar continúa y no se detienen sus ataques. Pero, por desgracia para él, el ocaso de su poder se inicia en el año 891, cuando por primera vez es derrotado en una gran batalla, la de Polei o Aguilar de la Frontera. Esta derrota se produjo gracias a la alianza del nuevo Mir Abdalá con los Banu Qasi, los dueños de la marca superior con capital en Zaragoza. Esta familia eran muladís, igual que Omar en sus principios, pero de origen hispano-romano. Herederos de un Casio, apellido que indica claramente el origen romano. Desde un principio supieron aliarse con la nueva élite para no solo mantener, sino aumentar su poder en la zona que ya controlaban bajo los godos. Y fue un auténtico bastión del Islam en el norte peninsular hasta muchos años después. Es un ejemplo más de lo que decíamos en un principio, de lo que explica la rápida islamización de un reino como el hispano de los visigodos, porque muchas de sus élites simplemente cambiaron de dueño, vendiendo su religión, vendiendo sus valores, pero conservando lo que más les importaba, el poder. Tras esta derrota, Omar, que sabía ser diplomático cuando no era victorioso en el campo de batalla, aparentemente queda como leal al nuevo emir. Pero en el fondo supo inculcarles a sus hijos la semilla de la rebelión. Omar muere en el año 917 y es sustituido por sus hijos. Primero por Jafar, que es asesinado por su hermano Suleimán en el 919 tras haber perdido algunas plazas más. Será este Suleimán quien aguante valerosamente lo que le queda de territorio hasta que muere en combate. Es sustituido por el menor de los hermanos, Hafs, que no puede aguantar el poder de Abderramán III, cayendo la mítica Bobastro en el año 928, un año antes de que este Abderramán III se proclame califa por sus grandes victorias y la recuperación de todo el territorio, separándose así para siempre el poder de Córdoba del poder de Damasco. De lo dificultoso que fue someter Bobastro y del odio acumulado que llevaban tantos y tantos emires y el ahora califa Abderramán III, da idea los actos de este tras tomar la fortaleza. Pues no solo le valió con conquistarla, sino que desenterró los cuerpos de Omar y sus hijos y los lleva a Córdoba, donde son vejados, descuartizados y colgados los restos de una puerta. Según otros, fueron crucificados y puestos al margen del río Guadalquivir hasta que éste se los llevó en una de sus crecidas. Los supervivientes de Bobastro son deportados a la capital califal y abandonados en la pobreza. No acaba aquí la estirpe de Omar, pues su hija Argentea murió como mártir en Córdoba, siendo reconocida como tal por la Iglesia Católica. Hay autores que relacionan la conversión a califato de Córdoba por el hecho de haber conseguido por fin vencer esta rebelión interna que tanta sudor y sangre le había costado a Córdoba. A raíz de la enemistad con los califas y el haber tenido que soportar este peligro interno, fue lo que le empujó a Córdoba a independizarse. Como hemos dicho, muchas poblaciones a lo largo de Hispania, especialmente en el Mediterráneo, estaban siguiendo desde época de los godos, pero mucho más desde que llegaron los musulmanes, lo que hizo Omar de crear sus poblaciones, sus núcleos en torno a una fortaleza en altura, lo cual el nuevo califa empezó a prohibir. El episodio de condenar a la pobreza a los pobladores de Bobastro
se repitió en muchos sitios de nuestras fronteras, pues el califa obliga al común de la población a bajar a los llanos y vivir en las alquerías, destruyendo estas fortalezas donde habían estado sus antiguos poblados. El primer califa, Abderramán III, guste o no, fue un acierto lo que hizo, pues a partir de aquí empieza el siglo más pacífico en la historia del reino de Al-Ándalus. Pese al triste final y la derrota, no podemos olvidar jamás el episodio de la grandeza de Omar, como un simple hombre de una nobleza media-baja puso en jaque a todo un emirato de Córdoba. Pese a la importancia de sus actos, como pasa muchas veces, poco sabe el público en general sobre la figura de este rebelde al poder musulmán. Este hombre que fue capaz de crear un reino cristiano en el corazón del emirato y que hizo temblar los cimientos del Islam en España. Pese a ello, en su región natal sí que es bien recordado por las gentes de allí, y grandes autores han escrito importantes loas sobre este caudillo. Uno de los mayores historiadores de la época, Doci, dijo de él: Omar Ben Hassum, jefe de toda la raza española del mediodía. Otro gran historiador, como Sánchez Albornoz, afirmó: otra vez la raza hispana alumbró un gran capitán popular, que los españoles, cristianos y musulmanes amaron con pasión. Para acabar, Francisco Asís Caerols puso en su boca estas bellas palabras: yo soy el adalid de los cristianos en la serranía, y aquí debo seguir, con mis dominios, porque siempre lo serán, y pase lo que pase, velaré por ellos. Serranía de Ronda, aún te guardo. Hace unos años, el autor y historiador Sergio Bordel Velasco publicó una novela histórica llamada Bobastro, donde se narran las hazañas de Omar Ben Hassum, y un libro titulado Bobastro, la ciudad de la perdición, gloria y refugio de la cristiandad, de Francisco Ortiz Lozano, puede ampliarnos el conocimiento sobre este gran héroe español. La historia, las circunstancias, las casualidades son muy importantes. ¿Y qué hubiera sido si Omar hubiera recibido apoyo de los reinos cristianos, de ese reino de Asturias que se estaba construyendo? Pero quizá suficiente tenía el reino de Asturias con su Alfonso III por consolidarse en su poder y mantener las fronteras que poco a poco iban ampliando. Hubiera sido bonito que hubiera apoyado a Omar y que su poder en la serranía de Ronda hubiera hecho caer el de Córdoba. Quizás la ocupación musulmana hubiera sido de mucho menos siglos. Pero al final esto es historia ficción. Y lo bonito es recordar las hazañas de este héroe, que aunque muchos lo hayan considerado un simple bandolero, supo aunar esfuerzos, juntar gente de varias culturas y, sobre todo, recuperar la religión de sus ancestros, y que los godos tuvieran en aquellos años una pequeña venganza sobre aquellos árabes musulmanes que les habían usurpado el poder. Para este pequeño episodio como homenaje a Omar Ben Hassum, un guerrero español. Aprovechamos para recordaros que podéis seguir estas y otras historias en formato escrito en Instagram, en el perfil Comentarios de un Centurión Hispano, en Facebook, donde tenemos página y perfil Comentarios de un Centurión Hispano, y en Twitter, la ahora llamada X, Comentarios de un Centurión. Allí podréis ir viendo cuando colgamos los podcasts y, como hemos dicho, esta y otras historias en formato escrito, herederas de nuestro antiguo blog Crypteia Militis Hispani, el cual sigue estando vigente, pero el que estamos modernizando en estas nuevas redes sociales, y veremos si en un futuro volvemos a crear el blog.
Gracias por vuestra atención. Nos vemos en el siguiente episodio.